Génesis. Primeramente, el libro de Génesis está dividido en varias partes, pero para ir por periodo, vamos a cubrir los primeros 4 periodos, que son periodos en donde no hay registro de cuántos años se tomó para que todos estos 4 periodos se llevaran a cabo. No se sabe si fueron 1000 años, si fueron aún 2000 años más, o si fueron millones de años, pero no hay registro de esos primeros 4 periodos. El primer periodo del Antiguo Testamento de Génesis es la creación, en donde Dios forma al mundo, en donde Dios crea al hombre. Y en ese momento nosotros podemos ver cómo es que Dios realiza la naturaleza, el sol, las aguas, los árboles, amén, los peces, y cómo Dios forma al hombre. El segundo periodo consiste en la desobediencia del hombre, en lo que es conocido como el pecado. Amén. Entonces el pecado, donde el hombre es trasladado del huerto del Edén. Amén. Bueno, podemos decir trasladado o como que lo botan del paraíso. Amén. En donde recibe su castigo de tener que labrar la tierra. Si entramos en lo que es el estudio bíblico y ir detalle por detalle en cada acontecimiento, es algo sumamente amplio para estudiar y se requiere mucho más tiempo. En este pequeño video yo estoy yendo poco a poco para que usted vaya conociendo algunos de los periodos, pero si entramos en detalle en cómo fue que el hombre entró en desobediencia, en la caída, amén, y qué Dios hizo al respecto, entonces se va a tomar mucho más tiempo. Pero vamos a ir avanzando por periodo, y usted me va haciendo preguntas y yo le voy contestando para nosotros ir avanzando. ¿Ok? El segundo periodo pues es la caída, la desobediencia. El tercer periodo viene siendo cuando el hombre ha avanzado tanto en el pecado, el mundo, en donde ellos se han vuelto egocéntricos. Se han vuelto de una manera que ya no buscan a Dios y quieren tomar crédito de todo lo que han hecho y quieren reconocimiento, y es entonces donde viene lo que es conocido como la Torre de Babel. Entonces la Torre de Babel, obviamente una torre altísima que ellos querían construir para darse un nombre. Y hoy en día no sé cuánto han conocido acerca de lo que son las Torres Gemelas. Es conocida por todo el mundo y sabemos lo que aconteció con eso. Y también están construyendo otras torres ahora para reemplazarla. En ese entonces también habían unas torres que era la Torre de Babel. Ellos estaban construyendo para igualmente darse en el pecho y decir: mira lo que yo construí, mira lo que yo hice, para darse un nombre para ellos. Y a Dios eso no le agrada. Cada vez que tú quieras llevarte a la gloria, Dios te va a poner un par. Entonces en ese momento donde vemos que Dios decide confundirle el lenguaje a ellos y imparte diferente lenguaje. ¿Para qué? Para impedir que ellos continúen con ese plan satánico, porque sí, es un plan satánico, porque es inspirado por Satanás cada vez que el hombre quiere poner a Dios a un lado y hacerse ellos mismos como si fueran dioses. Entonces Dios en ese momento imparte la lengua, ellos se confunden y tienen que parar con su plan. Consejo para cada uno de ustedes: usted nunca va a ser más sabio que Dios. Usted nunca va a írsele por encima a Dios en el conocimiento, porque se va a quedar corto. ¿Ok? El último periodo, el cuarto periodo, viene siendo entonces el diluvio. Sí, el hombre pecó tanto, el pecado abundó tanto, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, que Dios decidió ya eliminar todo y decidió hacerlo a través de un diluvio. Y obviamente habían tanta gente pecando que Dios tuvo que escoger lo poco que había, que era solamente una familia conocida como la familia de Noé, con sus hijas, amén, y sus esposos, y ellos que le servían al Señor
pudieron ser salvos. Pero vemos como Dios da la sabiduría, porque si se mete en la escritura, vamos a conocer que aún en ese entonces nunca había llovido antes. Era la primera vez que esa gente habían escuchado de lluvia, porque antes lo que había era un rocío por el piso, que eso era lo que mojaba todo para que pudiera crecer. Antes nunca había llovido. Entonces, son muchas verdades que vamos a conocer cuando estudiamos la palabra. Amén. Entonces, esos son los 4 periodos. Primero, la creación, amén, del hombre, de la tierra del hombre. Segundo, es la desobediencia. El tercero, la torre de Babel. Y por último, es el diluvio. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Y el libro de Génesis, la primera parte, como le dije, es del capítulo 1 al capítulo 11. Es la que acabamos de hablar ahora. La segunda parte viene siendo ahora del 12 en adelante, en donde incluye el resto del Antiguo Testamento, todos los libros. Aquí, comenzando el capítulo 12, vamos a ver el versículo clave de todo el Antiguo Testamento, que se encuentra en el capítulo 1, del 1 al 3, donde habla de Abraham, donde Dios escoge a un hombre para darle un pueblo, una ley, una tierra. Amén. Y vamos a leerla para que vean cómo dice. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. 12:1 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Ese es el verso clave del Antiguo Testamento, porque de ahí vamos a ver que todos los libros que proceden vienen siendo Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica, Esther, los profetas menores, los mayores, todo hasta el fin, hasta Malaquías. Vamos a ver que todo esto tiene que ver con la promesa que Dios le hizo a este hombre, Abraham. Entonces, de aquí podemos ver cómo todo comienza. Después de Éxodos, vamos a ver a Moisés. En Moisés podemos ver que Dios elige a este hombre para sacar al pueblo de esclavitud. Y usted se pregunta, pero ¿cómo es que este pueblo que Dios hizo de un hombre llegó a caer en esclavitud? Sencillo, porque como el hombre había pecado en el huerto del Edén, pues de ahí siguió el pecado, porque el pecado viene de la desobediencia y fue transmitido de hombre a hombre. Por eso es que hasta el día de hoy todavía todo hombre que nace en pecado, y es necesario aceptar a Cristo para poder ser redimido, poder nacer de nuevo y entonces poder tener una nueva vida en Cristo. En ese entonces, los tiempos de Moisés, ya que el pueblo estaba pecando tanto, Dios decide darle los 10 mandamientos, decide darle instrucciones para construir un hogar llamado como el tabernáculo, que es bien profundo, es una sombra de lo que ha de venir del Salvador, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Es muy interesante cuando nos metemos a esos estudios del tabernáculo, que es donde moraba Dios. El tabernáculo sí estaba dividido en 3 partes, que es la primera el atrio, segunda parte el lugar santo, y la última parte, la tercera parte, es el lugar santísimo. Para más información en esto, vuelvo y les repito, metámonos en la palabra, porque todo esto está aquí. Simplemente tenemos que sacar tiempo para estudiar esos detalles. Luego podemos ver que muere Moisés. Antes de llegar a la tierra que Dios le había prometido al pueblo, que era la tierra que fluía leche y miel, conocida como Canaán.
¿verdad? La tierra de abundancia. Antes de Moisés llegar a ese lugar, muere. Y Dios ya había preparado a otro líder llamado Josué, a quien Dios utilizó para llegar a ese lugar y conquistar esa tierra y recibir la bendición que Dios tenía para ese pueblo. Podemos también notar que no todo el pueblo de Israel llegó a esa tierra, porque el pueblo desobedecía tanto a Dios, pecaba tanto, y Dios, aunque suplía todas sus necesidades, aunque lo sacó de esclavitud, aunque abrió el mar y ellos pudieron cruzar en seco, y aunque llegaron en el desierto, Dios proveyó alimento, le dio ropa para vestir, le daba cobertura de noche y de día. Era algo impresionante. Como estas personas aún así podían volver atrás al pecado después de ver todas estas manifestaciones. Pero hoy en día es triste porque hacemos lo mismo. Aunque ya hemos conocido esas historias, nosotros también seguimos haciendo lo mismo, y eso es triste. Por eso es que estamos reflexionando en lo que dicen la palabra, la escritura. Amén. Luego que llegan a la tierra prometida, podemos ver que ahí ya son repartidas la tierra entre las 12 tribus. Las 12 tribus vienen también cuando estudiamos la palabra de Dios, que Jacob tuvo 12 hijos, y estos 12 hijos pues se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Y más adelante que ellos llegan a la tierra prometida, pues se les reparten entre las tribus el terreno. Amén. Claro que aún en esos lugares, en esa tierra, ellos también todavía estaban en desobediencia. Conmigo tengo aquí una cuanta información acerca de esos acontecimientos. Por ejemplo, vamos a ver la tierra prometida. Gloria a Dios. Dios había dado orden específica que no se mezclaran matrimonialmente con los cananeos, ni hicieran tratado con ellos, ni les fueran permitido vivir entre ellos. Desafortunadamente, Israel prefirió de nuevo no obedecer. Como no obedeció, Dios ahora se ve forzado a tener que dividir. 10 de esas tribus estaban en desobediencia, en pecado, mezclándose en yugo desigual. Dios la dividió, la llevó al sur, conocida como, la llevó al norte, conocida como el reino del norte. Y 2 de ellas que estaban bien con Dios, la de Judá y la de Benjamín, la llevó al sur, conocida como el reino del sur. Vamos a ver entonces qué sucede durante los años que estas dos reinos están conviviendo. Dice: pero el tiempo del reino dividido llegó a su fin, cuando por el pecado y la idolatría el reino del norte fue destruido por la nación de Asiria. El reino del sur existió en solitario durante más de 100 años. Permaneció durante más tiempo porque tuvo la bendición de la presencia de algunos reyes piadosos. Sin embargo, como el del norte, el reino del sur cayó en la idolatría. Esta vez Dios empleó la nación de Babilonia como su vara de disciplina. Muchos del reino del sur, incluidos Daniel y Ezequiel, fueron deportados de Judá a Babilonia. La nación vivió en cautiverio unos 70 años. Y es triste que todo esto tiene que llevarse a cabo, porque si Dios te da instrucción de que no haga algo, no debes de hacerlo. Finalmente vamos a ver cómo culmina el Antiguo Testamento. Como el fin del libro de Nehemías llega a su fin, la historia del Antiguo Testamento, transcurrían unos 400 años que las escrituras reanudaran la historia. Los años de silencio serían interrumpidos por un mensaje angélico, Gabriel, que anunciaría el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús, nuestro Mesías. Deje su comentario, preguntas, y yo trataré de contestarle a cada uno de ellos el Antiguo Testamento, y sigamos estudiándolo. Ahora sigamos con el Nuevo Testamento.